Vamos bien y en hora. Antes no lo dije. Por favor, nos vamos sentando. Gracias. Bueno, no lo dije antes, las jornadas también se están emitiendo en directo, a través también de Aguas Residuales Info, con lo cual un saludo para todos aquellos que no nos siguen en directo, pero que están siguiendo la jornada. Bueno, pasamos ya a la mesa redonda de digitalización. Modera Javier Sánchez Martínez, su director de Protección de las Aguas y Gestión de los Riesgos de la Dirección General del Agua del MITER. Después de la mesa redonda, la comida se va a servir aquí también. Habrá un catering justo donde tomamos, porque alguno lo preguntó, pues va a ser en el mismo sitio donde hemos tomado el café, habrá un catering de comida. Bueno, Francisco, todo tuyo. Gracias. Buenos días. Sí que se me oye, ¿verdad? Venga, pues buenos días a todos y bueno, pues para nosotros es un placer estar aquí con todos vosotros y bueno, quería dar las gracias a la organización y luego valorar el pedazo de jornada que tenéis prevista con más de 30 ponentes, 2 días aquí, pues es una enhorabuena y bueno, pues por nuestra parte intentaremos en la medida de lo posible pues hacer una mesa que consideréis interesante, pero en todo caso pues es una enhorabuena al desafío de la jornada que estáis organizando, ¿no? Por nuestra parte, pues sí que teníamos previsto pues hacer una mesa en la que podáis preguntar todo lo que queráis y que sea lo más dinámica posible y, por lo tanto, pues os pedimos que no os cortéis a la hora de hacer preguntas. Y, bueno, pues los miembros de la mesa, pues empezamos por Esther Torbisco, que es ingeniera en telecomunicaciones y desde el año 2010 trabaja en el Consorcio de Aguas de Bilbao. Luego tenemos a Alejandro Beivide, que es ingeniero en automática y electrónica industrial y también pues nos trasladará pues toda la experiencia que tenemos. Luego no ha podido venir Miguel Ángel López, le sustituye Diego Dar Ramírez, director de producción del Grupo SATEC. Y luego a este otro lado tenemos ya la parte de Valencia con Javier Macián de Global Omnium, que es una de las empresas más importantes en materia de digitalización, no sé si del mundo, pero de España es desde luego. Y luego Guillermo Pascual y Jaime Flores, también pues representando también al Jaime del canal de Isabel II, siguiendo también la ponencia que veníamos antes de Belén, ¿no? Por nuestra parte, la idea era hacer una pequeña pregunta a cada uno de los participantes en la mesa y, sobre todo, que entre ellos pues, os entrelacéis y podamos tener un debate interesante. Por mi parte, tengo el privilegio de contar con los primeros 5 o 10 minutos de la ponencia y, en este caso, pues no tenía previsto ningún PowerPoint ni nada parecido. Nosotros en el Ministerio pues estamos trabajando en múltiples tareas. En nuestro caso, en nuestra subdirección, pues nos dedicamos fundamentalmente a los trabajos de las redes de información hidrológica, los sistemas automáticos de información hidrológica, todos los temas de calidad, evaluación del estado de las aguas y también pues toda la parte de gestión del riesgo de inundación. En este caso también, y por eso estoy fundamentalmente aquí, pues también somos los responsables directos de la implantación del PERTE, de la digitalización del ciclo del agua, y en este caso pues llevamos trabajando en su diseño y su implantación pues desde más o menos desde hace ya unos 6 meses y sobre todo después de Navidades, que es cuando ya empezamos a ir tramitando, ¿no? Simplemente deciros que el PERTE se aprobó el Día Mundial del Agua. Y desde que se aprobó el PERTE, pues llevamos ahora mismo haciendo 3 líneas importantes de trabajo. La primera es asegurar el presupuesto, que es probablemente la más importante. En el PERTE, pues la primera fase del PERTE sí que está previsto con que se inyecte el presupuesto con los fondos del mecanismo de recuperación existente. Y la segunda fase, pues es la que estamos trabajando ahora para incorporar nuevos fondos de la segunda fase del mecanismo de recuperación, ¿no? Eso probablemente es lo más importante y todo lo demás pues es lo de menos, ¿no? Pero bueno, en esta primera parte pues ya esta semana decía que es una semana importante para nosotros. Si todo va bien, pues mañana la Comisión de Asuntos Delegados del Consejo de Ministros
aprobará el primer reparto a conferencia sectorial de las comunidades autónomas. Hace una semana ya consensuamos con las comunidades autónomas el primer reparto de 100 millones de euros, que es la fase 1 de la línea de actuación de reparto en conferencia sectorial. De esos 100 millones de euros, 40 millones de euros van a ir destinados a la digitalización interna de las cuencas intracomunitarias, en este caso pues de las comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas en la gestión del dominio público hidráulico. Otros 60 millones de euros van destinados a la digitalización interna de las comunidades autónomas o de los organismos que de ellas dependan en la administración y gestión del agua, y también van destinados, eso sí, siempre es a juicio de la comunidad autónoma, a la digitalización o el impulso de la digitalización de los municipios de menos de 20.000 habitantes. El reparto ya está hecho, está consensuado con las comunidades autónomas y solo nos queda consensuarlo con Hacienda, que siempre va a ser duro, no os penséis que al revés, o sea, está siendo un fin de semana complejo, ¿no? Y en principio pues este reparto pues se hará efectivo una vez que Hacienda y el Consejo de Ministros lo autoriza, pues en la siguiente conferencia sectorial, que está previsto que sea en la tercera semana de junio, ya se confirmará por las comunidades autónomas y se harán esas transferencias de crédito que en principio pues tienen que estar ejecutadas pues antes de diciembre de 2025 y bueno, pues estamos ahora mismo tratando de ir impulsándolo, ¿no? Luego hay otra parte también muy importante que hemos avanzado mucho, que es la primera convocatoria de proyectos para la digitalización del ciclo urbano del agua. En principio, si no fallamos, esta semana podréis consultar en la página web del Ministerio el borrador de las bases de la convocatoria. Estarán en consulta pública durante 15 días hábiles para recibir cualquier tipo de comentario y esperamos, pues, luego lleva informe de la Abogacía del Estado, informe de la intervención del Ministerio, que también son amigos y son, pues, están habituados a poner reparos, etcétera, por cualquier cosa. O sea que, bueno, en función de los reparos que nos pongan, pues bueno, esperamos en todo caso ser capaces de conseguirlo y antes del verano que tengáis en el BOE esa primera convocatoria de proyectos en concurrencia competitiva. También estamos a la vez pues diseñando todo el equipo de gestión que tiene que llevar asociado pues estas convocatorias y también estamos preparando pues lo que será nuestro pliego del Observatorio del Agua en España, que también podréis ver, ¿no? Y también estamos trabajando en lo que más nos sentimos cómodos, que es en la normativa, o sea, y en modificaciones en la normativa, y es una de las ideas que me gustaría llevarme hoy de esta mesa, y es qué tienen que hacer las administraciones para que todo este dinero que vamos a invertir en digitalización dentro de 10 años se siga usando y que podamos estar seguros de que es un dinero bien invertido, ¿no? Y ese es un poco el esquema en el que estamos trabajando. Seguramente se me ocurran más cosas o pueda contaros más cosas, pero lo dejamos ya para la mesa y para que podamos hacer todas las preguntas que estiméis oportuno, ¿no? Y si os parece bien, pues empezaríamos con una primera pregunta hacia Esther, y es en relación con la digitalización del sector del agua. Estamos acostumbrados, o probablemente todos tengamos en la cabeza, que la parte de agua limpia está más digitalizada que la de agua sucia, ¿no? Y en mi caso, como subdirector de protección de las aguas, me preocupa bastante más el agua sucia que el agua limpia. Entonces, sí que te quería preguntar, en general, ¿cuál es el grado de implantación de las tecnologías de digitalización en el ciclo del agua? Sí, bueno, pues buenos días. Muchas gracias también a la organización. Aprovecho la primera intervención para darle la enhorabuena también por la organización del evento, que ya se ve que es un gran éxito en cuanto a ponentes, asistentes y demás. Y respecto a la pregunta que me planteas, pues sí, realmente yo creo que las tecnologías de digitalización llevan presentes en el mundo del agua pues muchos años. O sea, yo realmente cuando me incorporé aquí pues vi que por necesidad, por cómo es el agua, por la distribución geográfica que tiene, la dispersión que hay, y bueno, pues las plantas de tratamiento, al ser también pues plantas de proceso continuo,
te encuentras muchas tecnologías, lo que el estado del arte te ha ido dando en cada momento, ¿no? A nivel de sensórica, de comunicaciones, sistemas SCADA. Y bueno, pues en las plantas de tratamiento, tanto de potables como residuales, yo creo que siempre se ha tenido bastante tecnología en ese sentido. Y luego, como dices, dentro de agua limpia o agua sucia, pues sí, en la parte de abastecimiento, pues el tema de la ANR o el uso más eficiente de los recursos, pues siempre ha llevado a cabo acciones pues en cuanto a la medición de las captaciones, sectorización, pues cuando las tecnologías móviles, las baterías han empezado a funcionar bien, realmente ha habido aplicaciones muy exitosas pues en el ámbito de eso, pues la detección de fugas, la explotación de las redes de baja. Y la parte de las redes de baja de saneamiento yo creo que sí que es la parte más, no olvidada, pero sí también la más compleja, ¿no? Que al final nosotros que llevamos el ciclo integral, pues es que los costes de operación y mantenimiento del saneamiento, pues al final es un 4:1 en nuestro caso. Tenemos la suerte de que el abastecimiento nos viene de arriba, ¿no? Pero las redes de saneamiento, pues todo sufre mucho más. Entonces, a la hora de plantearse cualquier inversión pues, de equipos de digitalización, sensórica y demás, te tienes que plantear lo que dices, el mantenimiento posterior, que los equipos sean accesibles, que la inversión no quede enterrada, que se le pueda sacar provecho. Y bueno, pues yo creo que en eso es lo que igual tenemos que avanzar más, ¿no? Venga, pues muchas gracias y luego vamos viendo un poco esas claves que pensamos que deberíamos tener para poder avanzar en todo este proceso, ¿no? Luego el siguiente participante de la mesa es Alejandro, que es el director de transformación de Acciona Agua. Acciona Agua, pues ya lo lleva en el nombre, ¿no? Como Acciona no solo es Acciona, sino también es Acciona Agua. Que para vosotros, ¿qué representa la transformación digital en Acciona Agua? Bueno, me uno a dar las gracias a todo el equipo de aquí, de Cadasa y de Asturias, que nos han invitado. Y entrando en materia, quisiera diferenciar, y es uno de los conceptos básicos en los que nos fundamentamos, es que es muy distinto digitalizar que transformar digitalmente, ¿vale? Transformar digitalmente es un evento de cambio. Y como tal evento de cambio tenemos que reconocer los momentos en los cuales es oportuno cambiar y el por qué hay que cambiar. Digitalizar es un habilitador de eso. Entonces, en nuestra empresa y un poquito lo que estamos intentando promover pues, con todos nuestros clientes y socios es cómo gestionamos entre todos ese evento de cambio. A partir de ahí ya te surgen diferentes velocidades, te surgen diferentes maneras de entender la cultura de la digitalización dentro de las compañías o dentro de los países, diferentes edades o generaciones, el cómo interpretan la tecnología o cómo llegan a ella o cómo la perciben. Hay gente o edades que perciben la tecnología con miedo, como un reto. Otros lo perciben como una oportunidad y otros lo perciben de manera natural. Con lo cual, transformar digitalmente es poder estar en todo eso. A partir de ahí, la compañía pues, tiene que diferenciar cuáles son sus estrategias. Y sus estrategias normalmente las tiene que centrar básicamente en dos cosas. Y una de ellas son las personas. O sea, transformar digitalmente es poner en las manos de las personas las mejores tecnologías, los mejores habilitadores para que ellos promuevan el cambio. Siempre me gusta decir que transformar digitalmente no es poner robots. No. Es que las personas identifiquen los modelos de negocio asociados a poner robots. Todo lo que vamos a hacer, centrando un poco las iniciativas y toda esa transformación en las personas, radica en la gestión que esas propias personas tienen de potenciarse. Hay una cosa que nos gusta llamar y que son a chascarrillos que queremos generar transhumanos. El transhumano es el ser humano mejorado. Y a día de hoy esa mejora te la da muchas veces la tecnología. Otra cosa que es muy importante y también está centrado en las necesidades de las personas es el habilitador cultural. Históricamente lo hablábamos formación y hoy en día se utilizan un par de vocablos ingleses para decir que te mejoramos o te damos conocimientos, ¿no? Y esos conocimientos a día de hoy no tenemos que perder la perspectiva que no es para que aprendas cosas nuevas, es para que aprendas todo aquello que te hace mejor en tu puesto de trabajo. Porque una de las veces y una de las cosas que tenemos comprobado es que un financiero estudiando inteligencia artificial es mejor financiero. Y un programador estudiando procesos de agua es mejor programador. Entonces, estamos viendo cómo las sinergias entre diferentes conocimientos es lo que potencia de verdad un conocimiento para innovar, para generar ese nuevo modelo de negocio y para mejorarte a ti mismo.
Y ese es un poco el reto que tenemos en Acciona Agua y que queremos diferenciar entre la capacidad de digitalizar procesos, operaciones y modelos de negocio a transformarnos digitalmente. Estamos apostando por todos los caminos, por supuesto, pero me ha gustado empezar con el tema de la transformación digital porque nos habilita para estar ahí gestionando el cambio. Venga, pues muchísimas gracias y totalmente de acuerdo contigo. Yo, pues, de hecho, pues, mi primera experiencia en el Ministerio fue un fracaso digital, o sea, y ese fracaso fue porque no conseguimos transformar a las personas en ese proceso, ¿no? Simplemente teníamos una gran compañía digitalizadora, pero nos quedamos muy atrás los funcionarios, ¿no? Y eso fracasó. Y ese fracaso lo podéis ver en la página web del Ministerio hoy en día. O sea, no os diré qué es, pero luego ya en el chascarrillo sí, ¿no? Pero totalmente de acuerdo y esa es una de las grandes problemáticas que tenemos, ¿no? Y en este caso, pues por eso queremos hacerlo las cosas muy bien, ¿no? Y por ir avanzando también, yo creo que el sector integral del agua y en general la industria también son uno de nuestros grandes clientes. Lo veíamos también antes en la ponencia del canal de Isabel II, como una papelera pues está en Madrid ahora mismo produciendo papel, ¿no? Y en este caso, Diego Ramírez, director de producción de SATEC, en vuestro caso, ¿cómo veis la gestión del ciclo integral del agua y la industria 4.0 que estáis implantando? Bueno, lo primero, dar las gracias por estar aquí, por la invitación, por el evento que creo que es impresionante, es magnífico. Pediros disculpas porque quien tenía que estar, Miguel Ángel López, no ha podido estar, no ha podido venir por motivos de salud. Y entrando un poco en la pregunta en la industria 4.0, ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que decías de la transformación, el cambio cultural, ¿no? Cuidar a las personas para avanzar y para ello las tecnologías habilitadoras de la industria pueden ayudar en ese cambio, ¿no? Y entonces, recorriendo las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0, desde el IoT hasta la realidad aumentada, pues podemos ver ejemplos concretos que pueden ayudar en el ciclo integral del agua. Al final, como decía Esther, las redes de distribución son enormes, están en los sitios, los sites que estás monitorizando están en zonas muy complejas de comunicaciones. Ahí ahora mismo hay nuevas tecnologías como las redes LoRaWAN que pueden implementar, ayudar a la recogida de esa información de esos sensores, poder mandar la información hacia unas plataformas IoT, plataformas de datos, que supongo que luego hablaremos de conceptos de plataformas abiertas de datos para poder compartir. De esas plataformas de datos viene luego todo lo que es el Big Data, decir, oye, esos datos que estoy recogiendo, ¿cómo los voy a manejar? ¿Cómo controlo la ingesta de esos datos? ¿Cómo los securizo? ¿Cómo el gobierno del dato, el linaje? ¿Cómo hago ese proceso de transformación del dato en información? De ahí pasas a toda la parte de decir, oye, con esto yo puedo hacer ese análisis en tiempo real de lo que está sucediendo, que ya, como decía Esther, pues el sector del agua está muy digitalizado en ese control, en esa monitorización, pero a lo mejor ir un poco más allá en modelos predictivos, en gestión de la demanda, temas de mantenimiento predictivo, bueno, pues cómo puede ayudar esa analítica avanzada, esa inteligencia artificial. Ahora mismo yo creo que se está hablando mucho de modelos de inteligencia artificial explicables, que consisten en no solo de predecir lo que va a pasar, sino darte ciertas claves de por qué va a pasar, ¿no? Para que, por ejemplo, los equipos de mantenimiento puedan tener algo donde partir, donde el hilo de donde sacar ese evento crítico. Y todo eso ahora nos encontramos también con muchos conceptos de nube de la cloud, dónde están mis datos, porque ahora ya mis datos muchas veces ya no están en mi data center, mis datos están en otros sistemas. Y si hablo de gestión de la demanda, probablemente muchos ya no estén, por mucho que yo quiera tenerlos en mi data center,
están en el ERP que está en la nube, ya sea el Oracle, el SAP de turno, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo recojo esa información y cómo compacto toda esa información? Ahí aparece el concepto de Data Fabric, de decir, el autoservicio de los datos en el momento que los necesito, ¿no? Y luego hay un tema que es un poco distinto o diferente, que es todo lo que la realidad aumentada y la realidad virtual puede ayudar, ¿no? En los temas de formación, es verdad que en ese cambio cultural, que es muy complicado poder ayudar a las personas a formarse en instalaciones nuevas que han ido evolucionando, que han ido mejorando, pues ayudarles en esas instalaciones a vivir esa realidad inmersiva a través de la realidad virtual, les puede ayudar a entrenarse a ser más conscientes de lo que se van a enfrentar, o cómo la realidad aumentada les puede ayudar en los temas de operación y mantenimiento pues en las EDAR, que ya son más complejas, que cada vez son más complicadas de gestionar, pues cómo les pueden ayudar en esos momentos de decir, puedo comparar lo que estoy viendo con lo que los sistemas de información me están ofreciendo, ¿no? Yo creo que ahí las tecnologías de la industria 4.0 dentro del sector del agua pueden ayudar. Venga, pues muchísimas gracias y bueno, nos dejas un papel súper desafiante y muy bonito para... Pues sí, en este caso, pues Javier, que es el director de comunicaciones de Global Omnium, como gigante tecnológico del Levante español y del resto del mundo, digamos, ¿cómo podemos llegar también a los agentes más locales, a los pequeños municipios, a las zonas que tienen menos presupuesto? Hola, sí. Bueno, director de operaciones, no comunicaciones. Pero hablo de lo que quieras, no te preocupes. Bueno, me sumo al agradecimiento por la jornada. La verdad es que ver tanta gente en algo juntos, pues ya era hora. A ver, lo que es la transformación digital, contado, bueno, pues como ese proceso, como comentaba Alejandro, en las zonas, desde nuestro punto de vista, en las zonas donde bueno, pues de menor presupuesto, más pequeñas, etcétera, es precisamente donde más impacto tiene. Es decir, va muy ligado lo que es la transformación digital desde nuestro punto de vista al reto demográfico. Evidentemente, bueno, podemos pensar en cualquier ejemplo, pues un alivio de un colector, un sector hidráulico en red de agua potable. Claro, pues en zonas muy densadas en sensorización, como las grandes ciudades que conocemos, bueno, pues sabemos que técnicamente eso lo tenemos desarrollado, pero a lo mejor en zonas más pequeñas, pues lo tenemos menos desarrollado, entonces el impacto de la sensorización, la comunicación y la información en tiempo real para una toma de decisiones adecuada, pues el impacto es mucho mayor, porque son sistemas que normalmente geográficamente son más dispersos, tienen menos inversión concentrada en comunicación y sensorización, entonces el impacto de mejora yo creo que sería mucho más alto. Es decir, ya Eurostat comentaba que pues el 10% de las personas no tiene acceso a Internet y que el 41% tiene menos de 300 megas. Y España, antes de la pandemia, creo que eran 13 millones de personas no tenían acceso a la red, ¿no? Entonces, en una visión global, pues ese empuje de mejora de comunicaciones, mejora de sensorización en estos entornos de reto demográfico, yo creo que tiene un margen de mejora muy grande. Venga, pues muchas gracias y iremos viendo cómo podemos desarrollarlo. En este caso, Guillermo, también director de operaciones y no comunicaciones y transformación digital de Agbar. Vosotros en Agbar, como pues, una gran empresa, ¿cómo veis o qué entendéis qué papel juega la digitalización en el futuro de la gestión del agua? Y en vuestro caso, ¿cuáles son los principales factores que la digitalización está promoviendo internamente? Bueno, en primer lugar me quiero sumar al agradecimiento a esta invitación del consorcio y compartir con todos vosotros y con este plantel de expertos esta mesa. Para mí también es un placer. Nosotros
nos lo planteamos también desde la perspectiva de que la digitalización tiene que ayudarnos a solucionar los grandes retos que tenemos por delante como país, ¿no? Es decir, en estos momentos tenemos, y esto es indudable, un déficit de inversión muy importante en renovación de activos hidráulicos y además, aunque también se ha comentado antes en la primera mesa de que, bueno, es que aquí todavía llueve, el impacto que vamos a tener por estrés hídrico en este país va a ser, si no hacemos nada, salvaje. Es decir, llegaremos al 2050 con una afección de 27 millones de habitantes afectados por estrés hídrico en continuo y que va a impactar en más de un 70%, digamos, el incremento de zonas de estrés dentro del país. Por lo tanto, la digitalización tiene que dar respuesta, sin lugar a dudas, a estos retos que tenemos por delante. ¿Cómo? Pues, lógicamente, poniendo en valor todo lo que sería el ciclo urbano, pero también el ciclo territorial del agua. Es decir, yo no concibo que la digitalización sea una herramienta habilitadora si no somos capaces de que haya una mayor trasvase de información y de poder compartir información entre ámbitos territoriales, ámbitos municipales, operadores. Esto es muy importante y muy relevante. El segundo aspecto, para mí también no menor, el cambio climático que estamos sufriendo en las ciudades. Esto es una evidencia también. Cada vez tenemos más problemas por lluvias extremas y esto hace que, lógicamente, la digitalización en esa nueva faceta de poder gestionar la resiliencia de las ciudades nos permita también digitalizar una parte del ciclo que hoy por hoy, como decías antes, quizás sea la más olvidada o la más abandonada, que es la parte del saneamiento, el alcantarillado y, por ende, la depuración, ¿no? En este caso, nosotros lo que estamos haciendo, gracias a la gestión de los más de 800 contratos, es benchmarkear todo lo que es la gestión de las plantas. Lógicamente, cada uno tiene su línea base, pero sí que es cierto que vas a poder fijar una hoja de ruta atendiendo también a esa información. Por lo tanto, respondiendo también un poquito a la pregunta, yo creo que con esos matices se puede seguir avanzando y que esa digitalización dentro de 10 años sea una realidad. Venga, pues muchísimas gracias, Guillermo. Y ya pasamos al último de los participantes en la mesa. En el caso del canal de Isabel II, y también como representante de AEAS en el grupo de I+D+I, en vuestro caso, ¿qué herramientas o qué innovaciones estáis desarrollando en el canal, Jaime? Y también en el caso del grupo de trabajo de AEAS, ¿qué veis para el futuro? ¿Cómo podemos avanzar? Gracias, Javier, y gracias también quiero agradecer al consorcio la organización de esta jornada. Y a vosotros que estáis aquí interesados, muchas gracias también a los que están online. Iniciativas que estamos llevando a cabo, muchas. Y no porque seamos viejos o porque seamos grandes, yo creo que es porque somos muy activos. En Canal, muchos ya lo conocéis, estamos desarrollando el plan Smart Region, el despliegue de 1,5 millones de contadores para telelectura. Vamos a tener lecturas horarias y transmisiones diarias a través de un estándar de comunicaciones como es NB-IoT, y esto va a cambiar el paradigma de la relación de Canal con sus usuarios, pasando de una relación que tenemos cada 2 meses cuando les pasamos la factura a tener una interacción horaria, ¿no? 1.460 veces más información que habrá que gestionar y sacarle partido, ¿no? Pero sin duda estos son ventajas para el usuario, ventajas para el gestor, para Canal, ventajas medioambientales, un montón de cosas, ¿no? También estamos diseñando e implementando un Energy Hub, un hub de energía, como un repositorio común donde tendremos agrupada y categorizada toda la información que nos llega de todo lo relacionado con la energía, tanto nuestros centros consumidores, nuestras infraestructuras consumidoras, que ya sabéis que somos bastante demandantes de energía, pero también somos productores, como ha comentado mi compañera Belén, ¿no? Todo lo que se gasta, todo lo que se produce, todo aglutinado en un mismo repositorio, en conexión con las aplicaciones que nos permitan tomar decisiones adecuadas para la compra de energía, para la gestión de los contratos de energía, para las inversiones que vamos a hacer en
en energías renovables, etcétera, ¿no? También hemos apostado muy fuerte por toda la digitalización de las edades, utilizando gemelos digitales, modelado 2D, 3D, fluidodinámica, coño. En temas de depósitos, decantadores, para optimizar la calidad y la gestión de todos estos procesos. Así, estos proyectos son como los más transversales, pero luego también tenemos muchos en temas muy específicos, ¿no? Estamos desarrollando un indicador de transformación digital, ¿no?, para medir la madurez de las empresas en la transformación digital. Trabajamos en muchos proyectos con inteligencia artificial y con la adquisición de imágenes, de vídeos, etcétera, para luego tratarlas con inteligencia artificial, por ejemplo, en inspección del alcantarillado, donde además hemos desarrollado un dron autoguiado para que estas tareas las realicen máquinas y no las personas que tengan que bajar esos ambientes, drones subacuáticos para batimetrías de embalses, para conocer los estados de los paramentos de las presas, de nuestros decantadores, etcétera. Y en el ámbito de AEAS, pues también somos bastante activos y tenemos específicamente dentro del grupo de I+D+I un subgrupo de transformación digital con unas áreas temáticas muy definidas, las más importantes, una específica de la gestión del dato, que ha salido ahora a colación, tema de toda la vida útil del dato, ¿no?, de ciberseguridad, la protección, la integridad, todas estas cosas, cómo gestionar los datos, los repositorios, los temas de cloud, muy activos están en ese ámbito. Un observatorio de lo que podían ser los habilitadores tecnológicos. Se ponen en común entre los miembros del grupo todas las tecnologías que se han probado con los distintos resultados, ¿no?, los buenos y los malos, y se comparte. AEAS, en ese sentido, pone a disposición de sus asociados un foro donde compartir conocimiento, experiencias y difundirlo. Y recientemente también se ha creado un subgrupo BIM. No hemos hablado de BIM, pero creo que la metodología BIM también es un habilitador de esta transformación digital. Y este grupo tiene el objeto más relevante de la estandarización, ¿no? Todos los operadores de agua, y en el sector de agua muchas de las empresas hemos iniciado el camino hacia BIM con distintas aproximaciones o con distintas velocidades, pero hemos visto que tenemos mucho en común, ¿no? Y la parametrización y clasificación de objetos BIM de infraestructuras que son comunes a todos nosotros, yo creo que eso va a ser muy relevante. Venga, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues yo creo que una de las ideas también es hacer un glosario de los términos de la digitalización, ¿no?, para ir aprendiendo de estos términos y, bueno, entre todos que al final seamos unos campeones digitales, que alguno de vosotros me contaba hace tiempo y yo me quedé con la palabra esa de campeón digital. Y bueno, pues como yo suspendí mi primer trabajo que hice en el Ministerio, pues espero algún día ser, no sé, un campeón como Rafa Nadal, pero bueno, por lo menos como el Cholo Simeone, pues sí, hombre, intentaremos verlo, ¿no? En nuestro caso, digamos que sí que pues entendemos, ¿no?, que hay un gran potencial de la mejora que tenemos en la digitalización, y sí que, claro, pues el desafío está en que ese potencial de mejora pues sea sostenible y con el tiempo lo consigamos mantener, ¿no? En este caso, Esther, vosotros, ¿cómo veis esta parte, ¿no?, el potencial, y cómo podemos mantenerlo con los años? Bueno, pues lo que comentaba antes, la digitalización yo creo que está presente desde hace mucho tiempo. Sí que vemos que ahora lo que estamos buscando es la mejora del conocimiento, en su sentido amplio, pensando en que llevamos ya años recopilando datos, tenemos un montón de datos históricos y cada vez eso va a crecer de forma exponencial, porque pues, el ámbito de la telelectura que decía Jaime y muchas otras iniciativas que van en ese sentido, pues es que los datos se están multiplicando, no están creciendo, sino se están multiplicando exponencialmente, ¿no? Entonces, bueno, pues de esos datos creo que más o menos pasamos a tener información, porque ya tenemos unos sistemas de información potentes que nos clasifican, que nos contextualizan, y lo que estamos buscando es que eso nos genere conocimiento.
realmente, pues ya por el volumen de datos que estamos empezando a manejar y estamos empezando a compartir, que es también otra de las claves en esta época, vemos que esa transformación hacia el conocimiento o ese valorar, validar el dato, gobernarlo, tal, no puede ser algo que pase por una persona o que sea algo manual, ¿no? Y entonces es cuando también a nosotros nos empieza a mirar todo esto con cierta cautela, ¿no? Porque si automatizamos de esta forma y empezamos a avanzar con la transparencia y con todo esto, la tecnología nos tiene que ayudar, pues con todos esos modelos de inteligencia artificial y demás, en validar un dato, porque es que si no somos capaces de hacerlo, pues entonces estaremos dando una información que a veces puede ser errónea, no está bien contextualizada y nos puede llevar a problemas. ¿Y cuál debería ser la clave para que esto sea sostenible? El tema de digitalización sostenible, yo creo que se lo había oído también a alguien del equipo de Javier. Yo creo que la digitalización tiene que ser una herramienta y no un objetivo en sí mismo. Quiero decir que muchas veces hay proyectos de digitalización porque hay que digitalizar, porque estamos en un momento en el que la tecnología ya nos ha pasado. Mientras antes estábamos tirando y buscando a ver qué es lo que mejor se nos acopla, ahora tenemos un montón de tecnología disponible y parece que hay que tener de todo, ¿no?, para estar ahí. Y bueno, en sí mismo la digitalización, lo que decíamos, no tendría que ser un objetivo, sino una herramienta que redunde en algo, que tenga un retorno. Y aunque pues parezca una obviedad, realmente es lo que suele faltar en algunos de los proyectos de digitalización que se llevan a cabo, ¿no? Y ese retorno, ¿cómo lo estamos viendo nosotros? Pues hay una parte de retorno más intangible, que para los que somos ingenieros pues nos cuesta un poco poner en la balanza, pero es verdad que todo esto mejora, pues lo que hemos dicho, la transparencia, la comunicación con nuestro usuario final. Toda esa parte es más de posicionamiento, de imagen, y luego hay una parte de eficiencia de procesos, ¿no? Realmente, si somos capaces con la lectura, pues cruzar eso con una demanda o poder hacer predicciones, pues vamos a poder explotar mejor nuestros recursos. Bueno, ese sería nuestro objetivo. Y yo creo que es en el ámbito de la mejora de la eficiencia en lo que nos tiene que servir todas las herramientas de digitalización. La idea es eso, digitalizar pensando en que vamos a mejorar pues un proceso pues a nivel de mantenimiento predictivo, porque vamos a estar paseando menos por las instalaciones, que como hemos dicho pues están muy lejos, y todo aquello que vaya en la mejora de optimizar las operaciones y realizar el mantenimiento preciso que un activo necesita, pues siempre va a ser mejor hacia nuestra cuenta de resultados. Así que, no sé, para mí la conclusión sería esa, que de alguna forma la digitalización tiene que valernos a nosotros, porque si es simplemente por tener disposición de datos, que luego puede ocurrir además que no se miren, eso suele tender a olvidarse. Venga, pues muchísimas gracias, Esther, y totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que primero internamente debemos nosotros demandar la digitalización y que nos sirva, y también pues al resto al exterior, pues que haya una transparencia en esos datos, pues son las claves, ¿no? Y yo creo que son las dos cosas las que tenemos que conseguir que nuestra normativa fomente, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues Alejandro, teníamos otra pregunta para ti, y es que, bueno, pues dentro de todo este proceso entendemos que nuestras empresas están preparadas para dar el salto, y entendemos que con los fondos europeos del Plan de Recuperación estamos preparados, ¿verdad? ¿Pensáis que con lo que tenemos ahora mismo, con el grado de digitalización existente, con la experiencia que hay, estamos preparados para el futuro? Estamos. Es lo que diría yo, estamos. Mira, tengo la oportunidad de trabajo en dos sitios a la vez, y uno se llama infraestructuras y otro es agua. Entonces, veo un poco las diferencias que existen entre los modelos de transformación digital, en los proyectos de transformación digital y directamente en las estrategias y en lo que llamamos digitalización. Y sobre eso del sector del agua, diría que una de las cosas que le diferencia del resto también son los para qués. Los para qué son muy importantes, y en el sector del agua es una cosa que me ha llamado la atención mucho, un poco lo que decía Belén. En otros sectores primero se ha digitalizado y luego se han trabajado los para qués. En el sector del agua he visto cierta reticencia a diseñar proyectos de digitalización hasta tener muy claros los para qués. Yo eso lo valoro positivamente, ¿vale?
En una balanza podría estar un poco penalizado porque, por mi manera de ser o por un poco lo que yo percibo para la gestión del cambio, hay que ser un poquito más aventurado con estos temas, pero sí que es verdad que te da mucha capacidad de gestión, qué vas a hacer, por qué lo vas a hacer y dimensionarlo bien. Respecto a esto, todo lo que se viene realizando para preparar ahora pues, la aventura de los PERTEs, ¿no? Vamos a digitalizarnos y tal. Yo pondría un poquito las bases y he tenido muchos debates tanto internos como externos. Buena parte de lo que vamos a hacer ahora lo teníamos que haber hecho ya, ¿vale? O sea, quizás en los fondos de Next Generation o la utilización del PERTE sirve para ponernos al día. ¿Por qué? Pues porque para mí tener los contadores midiendo del agua debía haber sido algo obligado hace tiempo, pero que quizás las obligaciones económicas o los presupuestos no nos lo han permitido. Pero también hay un para qué. Hace mucho tiempo me discutían, por ejemplo, que es que íbamos a sustituir a la persona que leía los contadores. Entonces yo intentaba explicar que leer los contadores de manera automática no tiene nada que ver con una persona que lee contadores. Tiene que ver con el valor de la información, con las lecturas, con cómo eres capaz de transformar datos en información y, sobre todo, cómo los sistemas de ayuda a la decisión o más inteligencia artificial, pues más controlada, menos controlada, más autónomas, nos van a ayudar a utilizar esa información. Otro de los retos importantes que ya los habéis mencionado es que parte de toda esa gestión de la digitalización ya de manera abrumadora tiene una componente muy importante que es la gestión del usuario. ¿Cómo te acercas todos esos datos? Porque cuando tienes 10 datos eres pobre en datos. Cuando tienes 1000 datos, pues tienes datos. Pero cuando tienes 1000 millones de datos, tienes un problema. Bueno, pues para entender ese problema tienes que aproximarte muy bien en que eso necesita unas transformaciones, necesita unas capas, necesita clasificarlo. El contexto que decía Belén antes, porque los datos pueden pasar de ser un beneficio a ser un problemón. Y no solo a nivel de visualización, sino a nivel de almacenamiento, consumo en la nube, tasas de transferencia. Imaginaros si te quedas sin Internet, te quedas sin empresa o qué haces. O sea, son muchos temas que tenemos que tener en cuenta de cara a afrontar esos retos. Otro de los puntos importantes que abordamos hoy en día de cara es que en el sector del agua tenemos que empezar a entender lo que es productividad y eficiencia, ¿vale? Durante unos cuantos años, y es mi opinión personal, el sector del agua no estaba industrializado. A mí me encanta empezar a escuchar todas estas ponencias donde ya se habla de las plantas como biofactorías, recuperación, o sea, porque a mí lo que me da a entender es que eso ya empieza a ser una fábrica, que es lo que debió ser siempre. Porque yo no concibo un entorno industrial donde no aplicamos las teorías industriales y entonces ahí sí que teníamos un poquito de decalaje, a mi entender, hace tiempo. Pero ahora se está cogiendo muy bien y una velocidad muy buena. Entonces esos para qué que teníamos antes un poco dispersos empiezan a tener significado. Cuando tú haces inteligencia artificial, puedes saltar de un mundo difuso a ver la luz que te resuelve un problema o te optimiza una planta. Pero también cuando utilizas un entorno colaborativo o una metodología BIM, empiezas a descubrir que el BIM no es estandarizar o que colaborar no es el Teams. Colaborar es un decalado horario, son diferentes partes del mundo trabajando a la vez, diferentes disciplinas y sistemas que evitan que te equivoques. Y cuando tú trabajas de esa manera, empiezas a vincularte con el trabajador y las empresas de manera distinta, porque tú puedes ser experto en una materia, otro experto en otra materia, y cada uno empieza a aportar lo mejor de sí mismo. Y si hacemos eso, nos podemos llegar a convertir autónomos de nuestro conocimiento, con lo cual la relación de la persona con el trabajo empezará a cambiar. Un poquito esto que os he contado es que realmente la digitalización y cómo nos vamos transformando en este entorno, lo que te genera son eventos de cambio disruptivos. Y ahí sí que tenemos que estar preparados, porque el sector del agua no va a ser ajeno a ello. Cuando empecemos a meter todos los medidores, cuando empecemos a meter sistemas de ayuda a la decisión, inteligencia artificial e incluso robots en las plantas, el ser humano tiene que encontrar su hueco. Y esa planta puede estar controlada a 9.000 kilómetros de distancia. Hay redes de 5G privadas ya que están funcionando. O sea, tenemos que entender que muchos de esos eventos pueden generar disrupciones. Y la digitalización puede ser un evento disruptor del modelo de negocio actual. Y cuando se ocurre un evento disruptor del modelo de negocio, a lo que nos enfrentamos es que la administración, las leyes, las regulaciones se tienen que adaptar.
porque si no, ahí sí que va a haber un decalaje entre lo que te demanda la sociedad, lo que te demanda el ciudadano y lo que tú puedes ofrecer o estar preparado a hacer. Yo creo que estamos en una buena situación, el sector del agua está cogiendo un ritmo y una velocidad muy buena y tenemos que acompañarlo a distintas velocidades, pero con energía. Venga, pues tomamos la energía que nos transmites y en este caso se la transmitimos a Diego, en este caso desde SATEC y también, pues como Alejandro desde Acciona nos contaba, el camino de la implantación de la inteligencia artificial. Vosotros tenéis bastantes experiencias en la materia. ¿Cómo ves ese camino de implantación de la inteligencia artificial y esa coordinación entre administraciones? Pues, bueno, lo primero, no todos están en el mismo plano, en el mismo nivel y probablemente el camino, el recorrido de unos sea muy distinto al de otros, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que el contexto, el para qué es fundamental y yo creo que en los últimos meses nosotros que nos presentamos a concursos públicos, a licitaciones, estamos viendo que se están lanzando, a lo mejor antes no hacíamos tanto caso al sector del agua como hacemos ahora, se están lanzando bastantes pliegos de licitaciones de data lakes, de plataformas de datos con modelos de inteligencia artificial, ¿no? Con aplicaciones en inteligencia artificial. Yo creo que, y todos más o menos tienen un nexo común. Por una parte, se presentan dos o tres casos de uso, el para qué, es decir, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que estoy buscando con toda esa información, con todos esos datos que voy a procesar, que voy a construir en información, qué es lo que voy a hacer. Bueno, pues se lanzan varios casos de uso y se presentan pues los retos de dónde buscar esa información, cómo voy a trabajar esa información desde los datos de recogida, ¿no? Ahí aparece pues toda la parte de integración de los hilos de información. Al final, en el sector del agua, como cualquier otro sector, hay un montón de datos dispersos dentro de la organización y toda esa parte de aglutinar la información, recoger esos datos en un data lake o en un data fabric, que a día de hoy cada vez se habla más en ese concepto de autoservicio de los datos, con todo su proceso, para luego construir esos casos de uso, ¿no? Ahí yo creo que hay un tema muy interesante, que es porque del caso de uso o luego a productivizar hay un paso todavía importante, es decir, oye, yo resuelvo un caso de uso en un contexto determinado, finito. Ahora, ¿cómo me voy a un contexto donde tengo miles y millones de datos? En vez de estar haciendo un sistema predictivo de una EDAR en concreto, lo quiero hacer para todas las EDAR que tengo. Entonces, ¿cómo hago esa productivización de mi caso de uso? Ahí aparece el concepto que ya viene del mundo de la programación, que es el de DevOps, de decir, oye, unir mis equipos de desarrollo, mis equipos de operaciones, para que cada vez sea más fácil el primer prototipo que lo pueda poner en fabricación y que lo pueda productivizar de la manera más rápidamente posible, porque al final, además, es una cadena que continuamente se está retroalimentando, ¿no? Y eso es fundamental, esa visión de decir que mis sistemas al final luego soporten esa elasticidad. Y ahí aparece el Machine Learning Ops, que es el concepto de, yo tengo por un lado los datos, de los datos paso a los modelos y de los modelos paso al código. Y la parte de modelado continuamente va reaprendiendo, porque los sistemas de predictivos de inteligencia artificial, si no van reaprendiendo de la información que van recogiendo en tiempo real, pues sería un sistema de información muy particular para un entorno concreto de situación concreta, ¿no? Y esa evolución, cómo tiene que ir evolucionando y corriendo a la vez, ¿no? Yo creo que es fundamental. Como ejemplos, a lo mejor, hay, bueno, pues sistemas expertos que luego alimentan los sistemas predictivos en una estación de saneamiento. O hay un tema muy interesante, que es el tema de los derechos de uso del agua de las comunidades de regantes, porque digitalizar, la transformación digital también empieza desde la captación de las confederaciones hidrográficas, ¿no?
y toda la parte de recogida de información de los derechos de uso, que a día de hoy está en formato papel, pues recoger esa información, meterla en sistemas de información con metadatos, con un diccionario de datos, para que luego haya esa interoperabilidad entre todos los organismos. Bueno, pues todas las partes de programación de lenguaje natural es también usar inteligencia artificial en ese contexto aparentemente más burocrático, que también se agiliza y optimiza, ¿no? Al final, buscar la eficiencia también es buscar la eficiencia desde la captación, y la captación viene también desde la parte más administrativa, ¿no? Pues muchísimas gracias, Diego. Hayas dado con otro de los puntos clave, que es la parte más interna de las administraciones, que es digitalizar, por ejemplo, pues el registro de aguas de cada organismo de cuenca, en el cual sí que pues intentaremos también, pues estamos ya intentando desarrollar lo que ya teníamos que tener hecho también, como decías tú antes, ¿no? O sea, hay muchas cosas que realmente pues tenían que estar hechas ya, y bueno, pues intentaremos que por lo menos esas se hagan en los próximos años, ¿no? En este caso, pues la pregunta que queríamos hacer a Javier, pues vosotros en Global Omnium, si no me equivoco, trabajáis en muchos países, tenéis mucha experiencia también internacional, la compañía, las utilities están dando un importante valor a todos los trabajos. ¿Y qué recomendaciones nos haríais para poder implantar en España lo que estáis viendo que se hace en otros países del mundo y que no tenemos? Y en general, ¿cuáles son los retornos que desde el punto de vista de la operación de las empresas utilities representa la digitalización? A ver, empiezo por el final. O sea, los retornos de digitalización los conocemos todos, es decir, pues la lista clásica de mejora de la productividad, mejora de la relación con el cliente, cambio de la atmósfera a una atmósfera de una cultura de innovación, etcétera, etcétera, ¿no? Hay dos muy importantes que hay que orientar también este proceso, es decir, y esta situación de digitalización, que es que, bueno, somos empresas y muchos sois administraciones, pero, bueno, como dice mi padre, lo que no son cuentas son cuentos. Entonces, al final, claro, bueno, pues tiene que ir orientado a una optimización de costes y a una generación nueva de valor. Al fin y al cabo, los que sois representantes de administraciones o empresas públicas, pues administráis un dinero público que tiene que estar optimizado, y los que somos empresas, pues tenemos que generar un cierto valor económico, ¿no?, a la sociedad. Entonces, de alguna manera, pues la digitalización tiene que contribuir también a que los costes sean reducidos y a que los ingresos pues mejoren, ¿vale? Ahora bien, voy a la primera parte de la pregunta. ¿Qué puede hacer la Administración? ¿La puedo liar un poco? Sí, claro. Vale. Bueno, yo lo digo. La Administración lo primero que tiene que hacer es pagar. Es decir, vamos a ver. Claro, aquí estamos hablando de digitalización y bueno, ¿en cuántos pliegos hemos visto esto? Si la mayoría de servicios a los que nos presentamos, los operadores, ya sean concesionarios, ya sean de servicio, ya sean de obra, pues cada vez se van reduciendo más, el mercado va apretando, al final nos estamos convirtiendo en una especie de TTs que además alquila coches y compra herramientas. Pero no tiene cabida en realidad esto que estamos hablando. Si a duras penas nos cabe una licencia de escala nueva, si a duras penas nos cabe un modelito SWIM o lo que sea en un pliego. O sea, lo que quiero decir es que hay que tener la diferencia de lo que nosotros hemos visto en Global Omnium trabajando fuera, es que fuera ese valor añadido sí que se reconoce. Y en España no. Es triste, pero es así. Es decir, ¿por qué empresas como nosotros ha ido fuera a vender esto por el mundo? Pues porque fuera se ha reconocido y fuera no estaba mucho más lejos de nosotros. En el año 2012 la EPA americana fijó con el gobierno Obama, pues fija su estructura o su estrategia, perdón, de digitalización. Está basada en tres cosas. Centrada en los datos, la parte 1. La parte 2, centrada en la plataforma común, y la parte 3, centrada en el cliente. Es decir, lo mismo que estamos hablando ahora, y las mismas estrategias y las mismas verticales. Pero eso creó allí un sector económico. Aquí eso aún no existe.
Entonces, claro, la Administración lo que tiene que hacer es esto creérselo. O sea, si ahora nos lleve un pastizal de millones del Ministerio, cofinanciado por comunidades autónomas o entidades locales o lo que sea, si no vemos con luces largas, dentro de 5 años vamos a tener todas las ciudades y todos nuestros sistemas y nuestras plantas llenas de cachivaches que luego con eso ¿qué va a pasar? Es decir, es que eso tenemos que pensarlo. Es decir, ese valor añadido pues lo vamos a dejar caer. Es decir, es una cuestión importante. Es decir, ¿qué tiene que hacer la Administración? Pues primero, creérselo que esto es una cosa que ha venido, como la frase estas de la pandemia, ¿no? Ha venido para quedarse, que lo dice todo el mundo, ¿no? Pues es así. Es decir, si esto nos lo creemos y va a ser así, hay que apostar por ello. Hay que estandarizar, que lo comentaba antes Jaime. Es decir, cuando hablabais Jaime y Alejandro sobre MIM, esto hay que estandarizarlo igual. Es decir, porque no todas las verticales de digitalización se quedarán. Es decir, esto es como cuando, bueno, por edad más o menos muchos me entenderéis, como cuando salieron los vídeos, pues uno estaba el beta, el 2000, el VHS, ¿no? Y entonces el 2000 era el que mejor calidad de imagen tenía, pero alguien decía, no, en valenciano decían, eso no tendrá futuro. Entonces al final se impuso el VHS. Pues esto es un poco lo mismo. Es decir, hay algunas que seguirán y otras se quedarán en el camino porque no son aplicables, porque no dan un retorno económico, porque no se pueden mantener, porque, bueno, o sea, al final no todo va a ser viable. No vamos a tener todo lleno de drones, un medidor de presión cada metro y, no sé, nosotros esto no va a ir tan rápido. Es decir, al fin y al cabo, todo tiene que ser circularmente también económicamente sostenible. Nosotros en Globalonio empezamos, ¿sabéis? Fuimos en Valencia la primera ciudad europea que fue completamente teleleída. Ahora estamos en el segundo cambio generacional de contadores por la ley metrológica, no porque nos... Entonces, claro, esto va un poco más lento, con lo cual tenemos que pensar cuál va a ser el futuro. Entonces, la Administración lo que tiene que hacer es estandarizar, es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los niveles de digitalización? Si estamos hablando de gemelo digital, ¿qué es un gemelo digital? Eso tiene que estar claro. ¿Y cuáles son los niveles? ¿Cuál es la escalera de niveles que tiene un gemelo digital? O sea, porque igual uno le está llamando gemelo digital a un modelito que está medio calibrado y que no sé qué, y otro pues que tiene tiempo real, inteligencia artificial encima, etcétera, etcétera. Pues eso, la Administración, ya que les gusta mucho sacar normas, pues igual que hay guías técnicas de análisis de riesgos de empresas, tal, no sé qué, pues una guía técnica para comerse lo que va a venir es súper urgente, o sea, desde mi punto de vista. Perdón si me he enrollado. Venga, pues todo esto está pactado, como podéis comprender, y bueno, pues en este caso, pues sí que, también no lo he dicho al principio, pero estamos trabajando ya en esas primeras guías técnicas. Sí. Y alguna la está haciendo Hídrica, o sea, que no sé si lo conoces, esa empresilla, o sea, vale, o sea que bueno, estaba todo pactado, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir viendo y siguiendo estas preguntas pactadas, teníamos otra también muy importante, y es que, bueno, pues, digamos, que normalmente hay actos que hace la Comisión Europea que luego tienen unos impactos muy importantes en nuestro día a día, ¿no? Y en este caso, pues hay un acto que ya se ha producido, que yo no sé qué grado de divulgación tiene, y eso es un poco lo que queríamos hablar también con vosotros, y otro acto que probablemente se produzca dentro de un año, más o menos, que también va a tener una repercusión bestial en la gestión del agua, ¿no? Entonces, el primer acto va para Guillermo y el segundo va para Jaime, ¿no? En este sentido, el primer acto que ya está consolidado y que está en proceso de transposición al ordenamiento jurídico español es la nueva directiva de aguas potables, la 2020-2184, y en este caso esa directiva nueva tiene también pues nuevos condicionantes en materia de la gestión del ciclo urbano del agua que van más allá de lo que es el mero abastecimiento en calidad de las aguas, ¿no? Y en este caso, pues la pregunta es a Guillermo. Guillermo, ¿conocéis un poco la nueva directiva y cómo la digitalización puede ayudar a desarrollar las nuevas obligaciones que la Comisión Europea nos va a incluir? Y entre ellas es que publiquemos, aparte de memorias anuales e información ordinaria, que desarrollemos y publiquemos cuáles son los municipios que tienen más pérdidas y, por lo tanto, que podamos dibujar un mapa, en este caso de Europa o de España o de Asturias,
o de donde sea, y poner los puntos rojos a aquellos municipios que son menos efectivos en la gestión del agua, ¿no? ¿Cómo lo veis desde vosotros, desde ACBAR? Bueno, si me permites, la ley, la Directiva 2020-2184 va más allá, ¿no? Lo primero, tenemos que ser todos conscientes de que nos van a exigir un número mayor de parámetros a analizar, por lo tanto, un coste adicional todos los años en análisis que tenemos que realizar. En este caso, concretamente, pues las sustancias perfluoroalquiladas, las PFAs, los ácidos aloacéticos, los HHAs, o otros nuevos parámetros que nos vienen en una lista de observación que estará abierta a que Europa la vaya ampliando a medida que lo estime conveniente, ¿no? Por lo tanto, esto hoy por hoy no está, es un coste que no tenemos y que tenemos que ver cómo encajamos de alguna manera para poder hacer frente a esa exigencia. Luego, en segundo lugar, también nos van a exigir los planes sanitarios del agua a todos los niveles, de todos los tipos de abastecimiento que tenemos, ya no solamente para los demás de 10.000 metros cúbicos de consumo, sino para todos, ¿no? Cada uno llegará en su momento, pero todos van a ser exigibles, e incluso para lo que se llama edificios prioritarios, en aquellos casos en los que hospitales o geriátricos van a tener que tener su propio plan de sanitario del agua, ¿no? En cuanto al último aspecto que comenta Javier, para nosotros como ACBAR no es ninguna novedad el tener que transparentar al ciudadano información. Sí, quizá más el poder ver esa visión de benchmark, y ahí lo que nosotros hemos pedido a la Administración es que llevemos también o extrememos la precaución a la hora de los cálculos que van a realizarse para ese índice de fugas estructurales, es decir, que de alguna manera no estimemos más de lo que toca, porque entonces estaremos comparando peras con manzanas. Eso es importante desde la perspectiva de los datos, ¿no? Y la transparencia en cuanto a los ciudadanos, para mí, fundamental, pues seguir transparentando para que el ciudadano sea cada vez más consciente de que no es un consumo lo que tiene, sino una dotación de agua, y que tiene que cuidar para que esa dotación sea lo más sostenible posible en las ciudades. Por lo tanto, cuanto más información le estemos dando, mejor. Y transparentar de cara al municipio. Nosotros en ACBAR, desde hace 5 años, lanzamos ya nuestra red de centros de transformación digital, que se llama DINAPSIS, la red de centros, donde desde el minuto 1 estamos aplicando la digitalización en la operación del día a día. De esa manera, lo que estamos garantizando es el retorno de la eficiencia que se va produciendo en la gestión del ciclo integral. Pero al mismo tiempo, en esos espacios, lo que estamos haciendo es fomentar la cocreación, precisamente para que tanto la Administración como el ciudadano pueda colaborar de manera activa en la mejora también del ciclo urbano del agua. Es decir, no solamente quedarnos de una manera entrópica a la información, sino ver cómo también se la transparentamos y somos capaces de generar esos ecosistemas que nos tienen que ayudar al día de mañana también en esa transformación ecológica de las ciudades. No olvidemos que ahora tenemos los fondos Next Gen, tenemos el PERTE de digitalización, pero detrás también están los fondos Green Deal, que es un plan quinquenal, donde nos tenemos que basar para seguir dándole continuidad a ese proceso de transformación del ciclo medioambiental del agua en las ciudades y en los territorios también. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Y bueno, pues yo creo que como primera reflexión general, todo lo que hemos ido recogiendo hasta ahora nos tiene que ayudar pues a cumplir estos nuevos requisitos de la Directiva nueva de aguas potables, y esta directiva pues iremos desarrollándola, pero también estamos en marcha, y también se ha comentado en las primeras ponencias, una revisión de la Directiva de aguas residuales, directiva que tiene muchos años y que nos está costando muchísimo a día de hoy cumplir, y que nos sigue costando y que nos va a costar mucho, y que probablemente pues esta nueva directiva europea pues nos vaya a costar mucho aún más, ¿no? Entonces, en este caso, pues en el canal de Isabel II tenéis una importancia pues más allá de la región. Madrid es un foco
importantísimo de la economía de España y vuestros ríos desembocan en Portugal también, ¿no? Entonces, ¿cómo veis la nueva directiva de los nuevos desafíos de la posible revisión de la Directiva de Aguas Residuales y el impacto que tendrá la digitalización en todo este proceso? Pues lo primero que diría es que el espíritu de la ley es bueno, es buenísimo, ¿no? La mejora de las masas de agua sin duda es básica. Decías antes que pueden hacer las administraciones y yo les digo conocer bien el estado actual, porque regular sobre lo que se cree está complicado. Mejor regular sobre lo que es la situación real, ¿no? La digitalización para Canal y para cualquier empresa que destine sensores, infraestructuras, monitorización de aliviaderos, de todas estas infraestructuras que tienen que ver con la depuración y los alivios en tiempos de lluvia, va a suponer ¿qué? Va a suponer tener un conocimiento de lo que está ocurriendo en un tiempo cuasi real. Vamos a poder conocer cuantitativamente y cualitativamente qué se está vertiendo. Es muy interesante, porque nos va a poder permitir también evaluar las medidas correctoras que sean necesarias. Y con el tiempo, además, tener esa información y un histórico, utilizando cualquier metodología de las que han salido aquí de inteligencia artificial, nos va incluso permitir prever cuál va a ser la calidad del siguiente vertido, la cantidad del siguiente vertido, porque también estimamos cuándo se van a producir los fenómenos de lluvia, ¿no? De alguna manera, ese conocimiento va a redundar en una mejor gestión. Va a hacer falta, lo que digo, un conocimiento exacto de qué es lo que hay, porque no es, el caso Canal no es el paradigma de todo el sector del agua. Hay operadores más pequeños que tienen otro tipo de infraestructuras. Yo creo que el conocer la casuística de todas estas infraestructuras es necesario para poder aplicar mejor una regulación que sin duda tiene un muy buen espíritu y una muy buena motivación. Venga, pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos cumplido el pacto que teníamos con la organización, que era dejar los últimos 30 minutos de la mesa para las preguntas que tengáis desde la sala. Tenemos 200 participantes y supongo que tendréis muchísimas preguntas que hacer y bueno, pues es el momento de escucharos. Si podéis identificaros al principio y quedamos a vuestra disposición. Teresa Gutiérrez, de Aguas de Galicia. Bueno, la pregunta es para Javier. Les has preguntado a ellos si están preparados. Yo pregunto, ¿está el Ministerio preparado para lo que los pide con el PERTE? Porque, claro, ahora vamos a digitalizar o vamos a intentar digitalizar el ciclo no urbano, sino el ciclo natural del agua. Bueno, nos va a costar mucho porque hay muchas reticencias. Pues los que les controlaremos el caudal ecológico son muy reticentes a darnos esa información. Las concesiones son muy reticentes a que controlemos el agua que detraen. Las depuradoras vais a ser reticentes a que os controlemos el vertido en continuo. O sea, yo estoy convencida de que nos va a costar bastante. Pero de todas formas, lo que me parece que nos va a costar más, porque eso lo podemos hacer porque somos administración y si no multamos, pero yo creo que lo que nos va a costar más es lo que nos pedís. Bueno, nosotros recibir todos los datos de empresas diferentes, con sistemas diferentes, con escalas diferentes y luego a su vez volcarlos al Ministerio, que tendrá otro sistema. Cuando, por ser crítica, no es crítica al Ministerio, porque la misma autocrítica la hago a las comunidades autónomas, ¿no? O a los organismos de cuenca. Cuando no tenemos... Les pedimos que metan cosas en los pliegos, y no tenemos un sistema para recibir esa información. Y cuando llevamos trabajando con el registro del agua y no sabemos todavía, o la última reunión hablabais otra vez de 2 años, bueno, entonces yo pregunto, ¿estamos preparadas las administraciones? ¿Qué tenemos que hacer las administraciones para estar listos, ¿no? Porque yo veo que les estamos pidiendo mucho y que al final... No sé si somos nosotros los últimos de la cola, nada más. Venga, muchas gracias y yo voy a derivar la pregunta a paneles de la...
Yo había oído Jaime al principio, pero yo creo que era para ti. Yo estoy muy de acuerdo con lo que planteas. Evidentemente, que pedir una serie de informaciones sin tener en cuenta los formatos o sin tener en cuenta la cantidad o la periodicidad o si son agregados es complicado. Pero yo creo que para eso está ese observatorio que tenéis previsto en lanzar, ¿no? Bueno, ahí habrá que trabajar y supongo que también, como he dicho antes, es bueno que conozcáis, es decir, pasaros por los centros de control de distintas operadoras para que veáis lo que tenemos. Pedir y que no sea necesario tampoco es no sé, y además pedir mucho y luego no ser capaces de gestionarlo es otra de las cuestiones que yo creo que en las que debéis reflexionar la Administración, ¿no? O sea, podemos daros datos en tiempo real, pero ¿para qué? Podemos daros unos volúmenes de información bestiales. 13.000 millones de datos tenemos en Canal de Isabel II al año. ¿Los queréis? No sé. Plantead bien esas cuestiones y nosotros estamos dispuestos a dar información, pero entendemos que la que sea útil y de la manera que os pueda ser útil. Sí, yo aprovecho también a dar un apunte. Como entidad que nos tocará daros datos a todo el mundo, a nosotros nos gustaría que tuviésemos que dar los datos que se nos exigen. Quiero decir que pues a nivel de límites de vertido, tal, si estamos hablando de una media diaria, pues a veces claro que nos agarramos un poco porque, pues igual me has pillado en ese rato online en la que la planta no estaba haciendo esto, pero la media diaria y los límites los cumplo y nos da un poco el reparo que dices, que lo haremos porque nos obligan, para eso nos mandéis un requerimiento y todo esto, pero el requerimiento que sea en base a los objetivos que tienen las instalaciones, no enviar todo porque sí, porque realmente es información que en algunos momentos, lo que comentaba también, hay mucha instrumentación y hay mucho, dejamos a la automatización muchas cosas que luego igual hay que contextualizar, igual tenemos un mantenimiento de aquí, igual hay que, a ver si la inteligencia artificial nos permite, ¿no? Pero a día de hoy nosotros cuando tenemos que dar información sobre desbordamientos y tal, todavía se la pasamos todo a un operador, el operador que lo mire y que le dé al ok, porque realmente es información como es muy sensible. Y luego la parte tecnológica de lo del observatorio, yo creo que el modelo de datos lo tenéis que definir vosotros, porque si cada uno empieza a contaros nuestra batalla con nuestros formatos, frecuencias y cómo lo tenemos nosotros, pues está claro que no va a funcionar. Así que aprovechar la posición que tenéis y decir queremos con este nombre, esta fecha, aquí y con este protocolo y en este punto, ¿no? Porque si no va a ser complicado. Y añadir solo una cosa, modelo de datos y gobernanza. ¿Quién certifica el dato? ¿Cuándo se certifica el dato? ¿Cómo se certifica? ¿Y por qué? Porque si no, vais a tener datos, no vais a tener nada de información. Y el modelo de gobernanza aquí es fundamental y se suele olvidar un poquillo. Venga, pues... en la parte de... Antes de... Por supuesto que te voy a contestar, pero estoy cogiendo fuerza, ¿no? ¿Es difícil conectarse a un SCADA distinto? No, para nada. O sea, hoy en día eso está resuelto, superado. Sí, es fácil. Sí, os hagáis una idea, nosotros con un contrato menor nos hemos conectado con todos los SCADA de todos los abastecimientos urbanos de España a través de los sistemas automáticos de información hidrológica de las cuencas intercomunitarias. En general, como norma general y que quede muy claro, el Ministerio no quiere los datos. El Ministerio quiere que en general las confederaciones hidrográficas y las cuencas intracomunitarias tengan los datos. Y nosotros pues llamaremos a nuestros organismos de cuenca para que nos den la información, pero los datos quien lo necesitan son las administraciones autonómicas y del Estado que hacen la gestión del dominio público hidráulico, ¿vale? Entonces, a la pregunta es, ¿el Ministerio nos vais a mandar los 13.000 millones de datos del canal? Ni de coña, o sea, ¿vale? El Ministerio lo que quiere es, pues que en este caso, la Comunidad de Madrid, la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Canal de Isabel II, pues compartan la información y tengan acceso a los datos y los ciudadanos, en este caso, de cualquier sitio de España, tengan de forma fácil, accesible,
los datos en general o un resumen de los datos, que es lo que nos pide en este caso por la nueva directiva de potables, ¿no? Entonces, eso es el proceso. Nosotros, dentro del Ministerio, pues estableceremos una estructura informática, pero fundamentalmente esa estructura lo único que hará será conectarse con los organismos de cuenca o las administraciones hidráulicas pertinentes y, en su caso, pues hacer un repositorio común en el que una vez al año o una vez cada 2 años, como dice la nueva directiva de potables, se nos envíe determinada información, pero no mucho más, ¿no? Y en todo caso, pues yo también hago reflexiones, hemos ido evolucionando. Yo cuando empecé en el Ministerio, pues me tocaba llevar cosas de GIS y cosas de estas, y era el primero que decía que no podíamos hacer nada que no estuviese en un servidor fuera de la plaza de San Juan de la Cruz. O sea, y que quien se le ocurría hacer algo en un servidor por ahí le quemábamos vivo. O sea, hoy en día el que se le ocurre hacer algo en el servidor del Ministerio que no sea pagar las nóminas o que funcione el correo electrónico y la página web es un tarao perdido. O sea que, entonces, en principio, pues bueno, eso lo estamos procesando nosotros mismos, ¿no? Y por supuesto que claro que tenemos dudas de nuestra capacidad, pero es enorme, o sea, porque realmente, pues a lo mejor en otras administraciones no, pero en los ministerios hay 2 funcionarios que trabajan y 25 dedicados a que esos 2 no triunfen. No sé si en otros sitios es distinto, pero os puedo asegurar que nuestras sensaciones son esas, o sea que y las pegas que encontramos día tras día en distintos funcionarios y funcionarias, que probablemente sería mejor que estuviesen en casa tomándose algo, pues sería muy positivo, ¿no? Pero yo creo que lo conseguiremos, pero no tengáis la menor duda que digamos que todo esto será un proceso escalable y que en general lo que tenemos que conseguir es que, bueno, pues que el sistema de gobernanza funcione, ¿no? Y para eso sí que en el PERTE lo hemos escrito y espero que salga bien, que es darle un impulso a las entidades colaboradoras de las administraciones hidráulicas, de forma que muchos de los que estáis aquí probablemente en un futuro seréis entidades colaboradoras y certifiquéis que los datos que nos llegan del consorcio pues están bien validados, ¿no? No se me ocurre que dejásemos esa parte de la gobernanza atrás, sino todo lo contrario, es el trabajo ordinario nuestro, aparte de saber manejar los miles de formularios que tendréis que rellenar con los fondos y etcétera, pero es importante que lleguemos al fondo y al para qué de las cosas, ¿no? Y uno de esos para qué son las entidades colaboradoras, que espero que funcionen muy bien. Esta pregunta también estaba pactada. Quedan 22 minutos, o sea que va a ser un silencio horroroso. Sí, luego se anima. Era una cuestión, Francisco, para ti, ya sabes, con el tema del PERTE y el último webinar que explicasteis, la primera subvención que va a salir sobre todo al sector. Y nos preocupa especialmente los ayuntamientos. Salió un poco el tema, ¿no?, de este primer tractor que se iba destinado pues a los grandes, ¿no?, al Canal de Isabel II o la Agencia Catalana, que está por ahí Samuel, ¿no?, porque al final tener un proyecto de 6 millones de euros para que te subvencionen el 50%, hay que tener dinero y músculo para mover todo eso, ¿no? Entonces, bueno, había posturas contradictorias, ¿no? Además, esa pues estaba, bueno, oye, con los grandes primero y que luego seamos tractores, ¿no? Pero yo creo que, es decir, aparte de los consorcios, las grandes empresas, sabemos que en España el principal problema se llama los ayuntamientos y al final todo lo que hagamos que no vaya destinado a solucionar los problemas a los ayuntamientos, estaremos dando una solución pero parcial al problema del agua, ¿no?
Entonces, no sé si probablemente en esta primera convocatoria cómo saldrá, si luego en la de 1.000 millones, pero que hay que hacer un ejercicio de empatía con el tema de los ayuntamientos. Y yo creo que lo que sucede en Asturias aquí es extrapolable al resto de España. Si es que aquí, es decir, municipios de más de 20.000, si es que Avilés, Oviedo, Gijón y uno más. El resto, es decir, con una dispersión complicada, con comunicaciones también complejas. Entonces, yo creo que, bueno, salió en el último webinar y, bueno, imagino que le estáis dando vueltas todavía, si son esos 3 millones, si no, pero que no perdamos, es decir, el problema no serán los grandes consorcios, ni el Canal, ni el ACA, ni el Cadasa, ni el CAF, probablemente el problema los tenemos en los ayuntamientos, ¿no? No sé si esa reflexión, o cómo lo pensáis, que no es sencillo, no es sencillo. Bueno, en general, pues hemos ido analizando y bueno, pues no penséis que las bases o el PERTE está destinado a los municipios de más de 20.000 habitantes, sino que simplemente por una cuestión operativa pues hay que agruparse para poder alcanzar esos umbrales, ¿no? Pero sí que yo creo que en general pues es algo que hemos visto hoy y que estamos viendo ahora aquí en la misma mesa. La agrupación es la clave de todo el proceso, ¿no? Los consorcios, el canal, pues, vosotros mismos como empresas grandes, o sea, digamos que tenemos que de una forma o de otra ir agrupándonos y coordinándonos, ¿no? Nadie, pues el mismo, no quería personalizar, ¿no? Pero el mismo Ayuntamiento de Madrid, siendo muy grande y pudiendo tener muchos medios, pues está trabajando con el canal de Isabel II, ¿no? Pues cualquier ayuntamiento lo que tiene que hacer es buscar aliados y agruparse de una forma o de otra con otros para aumentar su conocimiento, ¿no? Yo creo que las nuevas tecnologías, esto ya no es pues lo que era antes. O sea, ahora mismo pues aspiramos a hacer que nuestras edades sean biofactorías. Eso no lo puede hacer cualquiera, o sea, tiene que ser gente con muchísima experiencia, ¿no? De forma que lo que vais a ver en las bases es una apuesta por la agrupación y porque los grandes quieran ir con los pequeños. Eso también está escrito y se va a premiar a quien busque gente pequeña, o sea, y de esa unión pues esperamos que surjan beneficios, ¿no? Pero sí veréis que quien vaya con gente pequeñita tendrá un bonus, ¿no? Y además se reserva un crédito importante para quien vaya con gente pequeña, ¿no? De forma que ese es un poco el camino que pensamos que podremos ir viendo en estas primeras bases, pues lo veréis en breve, y en la siguiente pues bueno, ya las pensaremos también, porque bueno, ahora mismo estamos cerrando estas primeras bases, ¿no? Pero esa es la idea y bueno, pues sí que nos han llamado muchísimas diputaciones o pueblos pequeñitos y es la forma de gestionarlo, ¿no? Ya se inventó aquí con el consorcio hace muchos años, ¿no? ¿Se me oye? Sí, ahora se me oye. Cuando habláis un poco de digitalización, claro, yo creo que el planteamiento del saneamiento, la depuración y el planteamiento del abastecimiento, la verdad es que son bastante diferentes y la problemática, sobre todo en regiones en las que tenemos, como decía Julio, pues ayuntamientos pequeños con falta de capacidad técnica, quizás algunos tengan a empresas de las que hay aquí muchos representantes ayudándoles, pero hay otros que ni siquiera. Entonces, claro, el plantear un PERTE con el ciclo integral pues tiene un poco retos que probablemente sean muy diferentes para las dos partes, ¿no? Entonces yo quería un poco plantear a los ponentes un poco cómo ven el equilibrar, ¿no? Cómo se puede equilibrar un poco la parte de saneamiento, donde probablemente tenemos buenas plataformas con muchos datos, que ahí igual lo que necesitamos es capacidad predictiva, ¿no? Modelos que nos permitan explotar los datos, como decís, ¿no? Sacar la inteligencia del dato para gestión, ¿no? Con la parte de abastecimiento, donde casi lo que tenemos es que empezar por sensorización y por, digamos, tomar medidas, que no tenemos datos. Entonces, si un poco para todos, ¿no? Si el plantear un modelo como el que quiere, yo creo que el que estáis impulsando desde el Ministerio de ciclo integral, si lo veis razonable para abordarlo dentro del PERTE. Bueno,
Empiezo yo como parte de que gestionamos el ciclo integral. Yo creo que aquí las bases sí que habéis planteado distintas formas de financiación en cuanto a abastecimiento y saneamiento, y me da a mí la sensación de que va un poco por ahí, ¿no? Que a ver si en nuestro caso pues el saneamiento se puede subir al carro y alcanzar el abastecimiento. Nosotros sí que vemos muchas ventajas en la agrupación, y es que, bueno, pues justamente yo creo que estamos bien posicionados en cuanto que tenemos un montón de municipios pequeños. O sea, el tema de la dispersión, siempre hablamos de las capitales y de las instalaciones grandes, muy digitalizadas, pero tenemos muchísima dispersión, mucha zona rural, también mucha zona industrial con una parte de saneamiento pues muy compleja, industria conservera, poblaciones pues costeras que tienen pues graves problemas de saneamiento. Entonces, realmente yo creo que el PERTE va con acierto orientado a que pueda haber sinergias y que se pueda aprovechar el hecho de que estés digitalizando pues en una misma zona, que puedas compartir infraestructuras, que es lo que comentaba también Belén del canal. Nosotros también estamos viendo que hay grandes ventajas. Por ponernos un ejemplo, estamos poniendo antenas de LoRa que van a servir para telelectura de contadores en los bombeos de saneamiento que están en las propias poblaciones. Entonces, claro, sin ese enfoque de ciclo integral no podríamos aprovechar ubicaciones. Realmente es lo mismo, ¿no? Pues cada uno trata el líquido en diferentes características, pero nos obliga a tener emplazamientos dispersos, suministros eléctricos, que a veces pues nos hemos encontrado en municipios que hacían la gestión separada, incluso con una ubicación y contratos eléctricos independientes con sus gravas, y entonces, bueno, pues creemos realmente que la integración puede funcionar muy bien en ese sentido, por aprovechar infraestructura y luego también por subirse al carro de lo que ya está implantado en la parte de abastecimiento. Comparto plenamente lo que ha dicho Belén. Nosotros, con esa visión tan amplia que tenemos también de diferentes realidades, nos estamos encontrando que la visión de ciclo integral es la más adecuada. Si bien es cierto que en cada uno de los proyectos que estamos planteando, la necesidad puede venir por la depuración, porque tenga más problema desde el punto de vista de mejora de los procesos por los rendimientos que se están teniendo en las plantas, o puede venir simplemente por los problemas que tienen con los emisarios, que también los hay. Es decir, nosotros estamos enfocando con visión integral, pero también intentando dar respuesta a la necesidad concreta de cada uno de los proyectos, atendiendo a dónde tiene precisamente la principal necesidad, una vez más, dando respuesta a lo que comentabas al principio, Javier, de intentar que esa digitalización dentro de un plazo de tiempo razonable pues siga aportando valor al, digamos, el proceso en el que nos estamos ahora mismo involucrando todos, ¿no? Por lo tanto, comparto plenamente la visión de que esa visión más holística del ciclo integral es la adecuada, poniendo énfasis en aquel aspecto que te puede, desde el punto de vista de necesidad, dar más beneficio porque realmente tienes más margen de mejora. Yo creo que... Perdona. ¿Sí? Disculpa. Yo creo que también es importante ver que el PERTE del agua no es un PERTE aislado, que está también otros PERTEs, otros organismos, lo comentaba ahora Esther, con toda la parte de las comunicaciones, Itelazpi, las redes LoRaWAN, el GIZPA. O sea, hay entornos que es muy complicado el acceso, esa convivencia, esa economía circular en el fondo que hablabais esta mañana también, ¿no? De unir diferentes sectores. Yo creo que esa agregación, esa agrupación de municipios también va por unir diferentes sectores de trabajo, ¿no? Y esa visión más holística de la problemática que se enfrentan, ¿no? Y luego hay un tema que lo ha comentado al principio Alejandro, que yo creo que también es muy importante, sobre todo, por lo menos nosotros nos lo encontramos también en otros sectores, en municipios pequeños, esa transformación digital, ese cambio cultural, ¿no? Que yo creo que eso, pues organismos como Cadarsa, pues tienen que velar por ese cambio cultural en los ayuntamientos, esa gestión del agua de los ayuntamientos más pequeños, que seguro que será complejo, pero que también es un reto interesante de unir diferentes aspectos de la vida del municipio que en el fondo redundan a los ciudadanos, ¿no? Yo, añadiendo a tu pregunta, yo veo dos ventajas a que sea
sea integrado. La primera es que, a ver, ya que el mundo del abastecimiento, pues en algunos aspectos había tirado por delante, por ejemplo, en cuestión de sensorización, pero en otros aspectos no. Es decir, los gemelos digitales de DAR están mucho más desarrollados que los gemelos digitales de TAP, simplemente porque es un tratamiento físico-químico más sencillo, ¿no? Entonces, yo creo que al final es bueno que un poco se haga una estrategia común y un poco todo lo que es el ciclo integral avance a la vez en este aspecto, que no se deje ningún subsector del agua atrás. Y luego un segundo aspecto que yo creo que es muy importante es que, claro, yo hablo desde el punto de vista, como mis compañeros aquí privados, que tenemos un montón de contratos que muchas veces son uno de abastecimiento, uno de alcantarillado, distintas administraciones, es decir, no es el punto de vista para nosotros es mucho más esfuerzo, evidentemente, pero es que desde el punto de vista de visión global y desde el punto de vista de lo que es bueno para nuestro país, yo creo que es una oportunidad de que se pongan en común las cosas y que no tengamos todo tan fraccionado. O sea, va a ser un esfuerzo para los operadores como nosotros muy importante, porque tenemos pues hay que integrar distintos agentes públicos y distintos ámbitos y distintos sectores del agua, ¿no? Pero es una oportunidad muy buena para darle un empujón, creemos que definitivo. Y yo, de la parte que comentabais un poquito de separar un poco la parte de residuales, la parte de potables, redes, yo en el ámbito de la digitalización no separaría. Para mí no existe esa separación. Existe mido, transmito, entiendo, comprendo, uso y gestiono un modelo de negocio. Eso es un poco lo que tenemos que hacer en digitalización, porque pensar de la otra manera es un poquito, no me malinterpretéis, un poquito antiguo. ¿Tengo que poner un medidor para que mida presión? ¿Tengo que poner un medidor? No. Tienes que entender cómo funciona tu sistema. Tienes que entender cuáles son las variables que optimizan, dinamizan y cambian tu sistema, y tienes que utilizar esa información para cambiar el modelo de negocio asociado. Eso es digitalizar. Entonces yo ahí veo un poquito el ámbito de la depuración. A mí me da un poquito igual eso. Es que tenemos que saber exactamente qué etapas tenemos que cumplir cada uno. Por ejemplo, ¿tenemos que tener entornos de comunicaciones ciberseguros? Sí, pero ciberseguros desde el origen, porque los IoTs y un medidor se puede atacar, por supuesto. Y si marca 23 y tú pones que marca 54, pues a alguien les genera un problema. ¿La fase de comunicación y las redes de comunicación se pueden atacar? Claro, por supuesto que se pueden atacar. Entonces, ¿dónde tenemos que proteger? Pues igual hay que hacer tecnologías de tunelización, y eso ya requiere quizás otro que intervenga en el proceso, no solo el que mide o el que pone el medidor o el que lee los datos, sino el que tuneliza y securiza esa infraestructura. Y luego un poquito, una vez que tengamos todo eso y tal, depuración, potabilización, bueno, para mí ya es economía circular, es sostenibilidad, es eficiencia energética. Ya quizás depurar y reutilizar el agua van por debajo de otro tipo de conceptos, ¿no? De cuánto de sostenible eres, cuánto de resiliente eres frente a las adversidades o respecto al cambio de clima, qué aportas para índices de sostenibilidad. No sé, quizás tenemos que superar algunas barreras un poco conceptuales para interpretar qué metas que queremos quemar, ¿no? en el ámbito de la digitalización. Ya es difícil ser original con todo lo que han contado mis compañeros. No está aquí Fernando Morcillo, el presidente de AEAS, pero seguramente diría algo así como que gracias porque tengamos la oportunidad de tener una financiación en el sector del agua. Que le habréis escuchado a Fernando quejarse en muchas ocasiones sobre ese sector olvidado y ese déficit de inversiones en infraestructuras, todas estas cosas, ¿no? Entonces, oye, bienvenido sea. Es una buena idea y yo creo que será fantástico para el sector. No tiene que haber disyuntiva de si solo abastecimiento, saneamiento. Yo creo que es muy buena también la idea de haber extendido, porque yo creo que en el origen, yo estuve trabajando en el origen de todas estas cosas y empezó siendo algo que era solo para telelectura. Y el haber transformado una financiación para extender la telelectura en el sector
a que sea una digitalización del ciclo, a mí me parece un acierto buenísimo. Entonces, bueno, pues que se publique cuanto antes, ya nos ha dado la primicia en esta semana y nada, fantástico. Venga, pues yo sí que diría que en lo que si va bien, todos veréis esta semana, se premia, no se obliga, aunque hubiese alguno de los que está por aquí con el micrófono hubiese sido más duro, pero bueno, hemos sido un poco más blanditos. No se obliga a que todos los proyectos incluyan el abastecimiento y el saneamiento, pero se va a valorar muchísimo y además se premia. De forma que igual que os decía, que quien vaya con municipios pequeños tendrá un bonus, el que incluya en su proyecto el ciclo integral, desde el abastecimiento, saneamiento y depuración y vertidos, también tendrá un premio que es importante, ¿no? De forma que entendemos que esa gestión del ciclo del agua pues es muy importante, ¿no? Y lo es incluso internamente, ¿no? Yo, según estábamos hablando, pues nosotros en las confederaciones hidrográficas no somos perfectos y tenemos muchos problemas internos, etcétera, ¿no? Y otro de los problemas que tradicionalmente teníamos es que estábamos compartimentados, cada uno lleva una cosa, yo llevo el SAICA, tú llevas la ROEA, tú llevas los hidrología, ¿no? Y eso pues también internamente lo estamos intentando romper y al final pues estamos intentando integrar todo y que al final pues en un mismo centro de control pues tengamos los datos de abastecimiento y de depuración y que controlemos los vertidos a la vez que controlamos las captaciones y que el registro de aguas controle una cosa, el que los censos de vertidos controlen otra, pero que al final toda la información esté con las mismas bases de datos y esté totalmente accesible, ¿no? Yo, uno de los primeros trabajos que hicimos justo cuando estábamos saliendo del confinamiento, pues fue hacer el reporting de la directiva de la directiva de la de agricultura, joder, la de nitratos, coño, no me salía el nombre, y os puedo asegurar que a cada vez que hacemos un reporting a la Comisión Europea de unos datos de algo, es lamentable, o sea, por decir, podíamos ponerle otro calificativo más suave, pero hacer reportings a la Comisión es horroroso, pero no por culpa de la Comisión, sino por culpa nuestra, o sea, entonces toda esa parte, pues este PERTE intentará también transformarla, ¿no? Y que nos dediquemos no a gestionar el dato o a enviar los datos a la Comisión, eso es lo de menos. Lo que queremos es resolver los problemas que hay en España. Y en este caso, para resolver los problemas, los datos nos tienen que enseñar lo que está pasando y nosotros tener tiempo para desarrollar las medidas que permitan resolver esos problemas. A día de hoy es al revés. O sea, nuestra situación a nivel funcionarial o de las administraciones es que para conseguir, los pocos que somos, dar los datos a la Comisión Europea, dedicamos el 95% del tiempo a enviar los datos y el 5% del tiempo a intentar resolver los problemas. Y eso no nos lo podemos permitir, ¿no? Por eso el ejemplo de Guijuelo hoy pues, nos tiene que motivar a todos, porque además de producir un buen jamón, producen un montón de subproductos y no tienen un problema adicional con los purines, ¿no? Y esa parte pues también la enfocaremos en el PERTE, en la segunda parte, a través de trabajar también con los regantes, pero yo creo que ese es el camino, ¿no? Y en ese camino pues necesitamos todos muchísima formación. Pero bueno, para eso estamos y yo creo que somos jóvenes, o sea que tenemos tiempo por delante. Venga, ¿más preguntas? Sí, José Carlos Rubio, decano del Colegio de Químicos de Asturias y León. Está claro que estamos ante un cambio cultural, ante esta nueva era de digitalización. Nosotros en el colegio estamos dando cursos de formación a nuestros químicos por el cambio que supone el Big Data en el sector químico. ¿No creéis necesaria una sensibilización del ciudadano? Y aquí pregunto, ¿por parte de quién? Porque podría contestar alguna de las preguntas del ¿para qué? Por el desconocimiento que hay. A ver,
El habilitador cultural es el más importante. Es que la tecnología en sí misma resuelve temas, pero temas que podrían quedarse ahí 100.000 años y lo seguirían resolviendo. O sea, el principal motivo que estamos un poquito aquí y en esta situación es que lo tienen que utilizar personas. El Big Data es una tecnología, ¿vale? No nos volvamos locos, que puede tener 200 años. Así. Porque son datos. Antes estaban en los libros de contabilidad y había un señor que cogía un boli y unas gafas y escribía muchas cosas y se lo sabía. Ese tío era un Big Data. Y luego ese hombre veía pues, los desfases y analizaba y hacía 4 cuentas o 4 números de los asientos y se inventó la contabilidad. Yo creo que la contabilidad la inventó un cura en el 800 o por ahí, ¿vale? Ese era un Big Data. Entonces, lo que tenemos que interpretar muy bien es cómo usamos las cosas y el para qué. ¿Big Data le puede servir al Colegio de Químicos? Por supuesto. ¿Por qué? Porque no solo te va a ayudar a almacenar los datos, te va a ayudar a entenderlos, a comprenderlos y posiblemente a mejorar los procesos químicos asociados. Entonces, para mí, todo lo que sea formación, independientemente del tipo, la clasificación tecnológica que sea, es si a esa persona le va a ayudar en su desempeño profesional. Formación, siempre. Siempre. Sí, y yo por enfatizar también un poco lo que estás diciendo, Alejandro, ya no solamente el Big Data, sino ver realmente cada tecnología disruptiva desde el punto de vista tecnológico que nos está aportando, ¿no? Y para qué la vamos a usar. Luego también tenemos el blockchain, ¿no? Que también es importante y que en algún momento, parece pronto, pero llegará el momento que cuando empecemos a intercambiar información entre administraciones centrales, municipios y nosotros, vamos a tener que usar blockchain, sin lugar a dudas, para salvaguardar también el origen del dato. Es decir, al final hay que buscar cómo la aplicamos en el caso concreto y, lógicamente, como estás diciendo, para el colegio y para la parte de químico también, ¿no? Nosotros, en el ámbito de toda la parte analítica, estamos ampliando con la metagenómica la capacidad de análisis que tenemos sobre las aguas. Es decir, vamos a hacer un screening sobre posibles apariciones de microorganismos o de virus, de tal manera que al final esta famosa vigilancia epidemiológica que hemos tenido con la COVID-19 ha venido para quedarse. Es decir, vamos a dejar las redes operando en continuo con esas tecnologías que al final son tecnologías digitales, no nos engañemos. Es meterle a un ordenador información y empieza pues a chequear y a buscarte los matching de los diferentes virus que puedes tener. Con lo cual, todo el campo del mundo en el ámbito químico también, seguro. Pues bueno, yo creo que lo has indicado muy bien y bueno, pues hemos visto durante la pandemia cómo hemos seguido pues a través de las depuradoras pues todo lo que estaba pasando en nuestras ciudades. A día de hoy seguimos viéndolo y bueno, pues a día de hoy cada día es más importante esta herramienta. Yo siempre lo decía, ahora que se ha dejado de medir la incidencia y ya solo se miden los de más de 60 años, nosotros en las depuradoras seguimos midiendo los virus de todos. Y seguimos viendo que está estable. O sea, que hoy que no creo que haya un contagio masivo estos días, porque bueno, en Sevilla sí que ha habido cierto repunte, pero bueno, era por la feria y bueno, pues iremos viendo, ¿no? Yo sí que creo que esta parte tendremos que, una de las herramientas fundamentales es la de que nuestros ciudadanos entiendan lo que estamos haciendo y puedan compararse con los vecinos, o sea, con los vecinos que se llevan bien y con los que se llevan mal, y que puedan comparar pues, el estado de sus redes, etcétera, con otros, ¿no? Y por eso sí que pensamos que en los datos que finalmente recibamos en el Ministerio, que serán un subproducto de lo que realmente reciban los importantes, que son los organismos de Cuenca, pues intentaremos que se pueda comparar y conocer a nivel de España pues, los distintos estados de todas las variables del ciclo urbano del agua y en especial los vertidos de aguas residuales y los vertidos en épocas de lluvia, que también pues, son importantes, y en ese sentido sí que indicaros que las normas técnicas de alivios de pluviales que llevaban cierto retraso en la normativa pues ya están elaboradas, están enviadas a las dos principales asociaciones en materia de gestión del agua para que nos hagan sus comentarios y que esperamos que estén en consulta pública ya formalmente
pues durante el verano también. O sea, que esa parte no olvidaros de ella. Y por mi parte, pues yo creo que nada más, son las 2:05, más o menos estábamos en hora, y bueno, pues quedamos a vuestra disposición y enhorabuena por la jornada. Y bueno, pues yo no me quedo mañana por motivos obvios y bueno, pues quedamos a vuestra disposición y muchas gracias por todo.